Entonces, en el menú de añadir, vamos a empezar con una botella. Voy a elegir el cilindro y de nuevo, tengo que desplegar este menú para yo definir cuáles son los parámetros de este elemento. Entonces, voy a reducir los vértices para que para la computadora sea más fácil el procesamiento de esta información ya que hagamos el render. El radio, en realidad, lo puedo cambiar en cualquier momento, como hicimos la vez pasada con la escala. O sea, yo voy a poder hacer esto más chico o alargarlo o hacerlo más gordito, etcétera. Entonces, esto no me voy a preocupar. Y del otro que me voy a preocupar en el caso del cilindro es que tiene aquí uno que dice Cap Fill Type, que es como el relleno de las tapas. ¿A qué se refiere con el relleno de las tapas? Pues se refiere con la cara que está arriba y la cara que está abajo. Esas caras en realidad no son cuadradas, ¿no? Si nosotros nos detenemos un momento a ver el cilindro, tenemos un montón de caras que tienen 4 lados y de repente tenemos la de arriba y la de abajo, que son caras que tienen 8 lados. Y normalmente no es lo ideal tener caras de 8 lados. Se recomienda en Blender que digamos, las estructuras que utilicemos tengan 4 lados y en el peor de los casos 3. En muchos otros programas de modelado 3D se recomiendan 3 caras, pero casi nunca 5 o 6, digamos, faces, planos de más de 5 lados, perdón, no caras, de 5 lados no se recomiendan. Entonces aquí de entrada le voy a decir que ese cap sea nada, o sea que esté, vean, es como si fuera un cilindro, pero no tiene nada arriba y abajo, ¿no? Entonces así ya eliminé estas caras que tenían 8 lados. Ahora que ya tengo este elemento, pues ya le voy a dar clic fuera y ese menú desaparece, lo cual indica que este elemento ya tiene esas características. Sí, ya listo. Muy bien. Entonces, ahorita yo estoy otra vez en Object Mode. Entonces, para empezar a editarlo, lo primero que voy a hacer es cambiar de Object Mode a Edit Mode, ¿va? Y pues vean cómo, o sea, ese objeto se pone todo, ya no le aparece como el borde, sino que se pone todo amarillito. Eso significa que ahorita tengo todas esas caras, todos estos rectángulos están seleccionados. Entonces yo voy a dar clic aquí afuera, solamente para que queden deseleccionados. Y lo primero que voy a hacer es, como voy a empezar a editar el objeto, necesito verlo de una manera perfectamente objetiva. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos que en el teclado yo tenía como distintas formas de visualización? Si presionaba el 1, si presionaba el 3, si presionaba el 1, el 3 y el 7, ¿no? Pero ahorita que lo hago, o sea, justamente veo que tengo activada la perspectiva. Esto quiere decir, voy a cambiar tantito, que cuando yo lo veo de frente, en realidad, o sea, estoy viendo justamente los puntos de fuga, ¿no? Y esto ahorita no me va a funcionar porque yo necesito poder eh, alinear todos estos puntos que están, digamos, en la parte superior y en la parte inferior de este cilindro, pues yo los tengo que poder ver exactamente en la misma línea. Entonces voy a desactivar la perspectiva y voy a activar la visión ortográfica. Y eso se hacía con el número 5 en el teclado. Entonces vean, si yo aprieto 5, o sea, me quita la perspectiva y después aprieto 1, ahora estoy viendo mi cilindro perfectamente de frente. O sea, y si yo muevo tantito, pueden ver que ahí está el cilindro, ¿no? O sea, el chiste es que yo voy a presionar el 1 mientras no tengo perspectiva, y eso significa que, por ejemplo, este vértice está perfectamente alineado con el de atrás, este vértice está perfectamente alineado también con el de atrás, estos y así sucesivamente. Y entonces así cuando yo selecciono, por ejemplo, ahorita, digamos, estábamos en este modo de sólido. Cuando yo empiezo a editar, voy a cambiar aquí en la esquina superior derecha el modo de visualización de sólido, que aquí, acuérdense, era donde yo veía como con materiales o el render. Lo voy a poner en la primera opción que dice wireframe, que era la opción donde veo como el esqueleto. Y entonces cuando yo tengo esa opción, si con el cursor, sin tener ninguna de las herramientas seleccionadas, sino la principal, que es la de hasta arriba, aquí del lado izquierdo, si doy clic y hago un drag sin soltar el clic, hago esta casilla, todos los vértices que queden dentro de esa casilla van a quedar seleccionados. Y si yo, vean, roto tantito mi figura, pueden ver que seleccioné los de adelante y los de atrás. Si yo lo hago
por ejemplo, en otra vista, que es esta vista de sólido, vean cómo solo se seleccionaron los vértices de enfrente. Entonces, ahorita hay forma de hacerlo sin tener que cambiar a la vista del esqueleto, ¿no? Se puede hacer desde el sólido, pero ahorita para que sea un poco más sencillo, el chiste es cambiar a wireframe, estar en edit mode y seleccionar con la herramienta hasta arriba, que es el puntero normal, no el puntero de selección. Si se equivocan o algo, dan clic fuera y ya se deselecciona todo lo que tienen seleccionado y vuelven a seleccionar. Y entonces yo tengo ahorita ya estos vértices seleccionados y lo que voy a hacer es empezar a dar una forma de botella, ¿no? Entonces ya con esos vértices seleccionados me voy a ir a mi herramienta ahora sí de Move y voy a decir, ok, una botella es como más alta, ¿no? Ok. Ese sería, digamos, el cuerpo de la botella con Move. Ahora necesito empezar a hacer justamente eso que es el cuello de la botella, ¿no? Que serían quizá como unas diagonales y después otra parte de la botella que es como el cilindro, pero más pequeñito. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a presionar otra vez 1 para tener... Eso lo voy a hacer con esta herramienta que se llama Extrude. Del lado izquierdo hay una herramienta que parece como una gomita, que es mitad verde arriba, mitad gris abajo, y se llama Extrude. Entonces, cuando yo tengo esa herramienta, vean, me sale ahí de lo que ya tengo seleccionado, me sale ahí como un signo de más, y eso significa que esos vértices que ya están ahí, se van a mantener en esa posición, pero voy a generar, a ver, espérame, vértices nuevos, ¿no? Le doy aquí donde dice el más, doy clic y jalo. Y vean cómo esos vértices, voy a presionar otra vez 1, o sea, se desprendieron de los vértices originales, creando nuevas caras y manteniendo esta figura. Si yo me saliera aquí del modo de edición y voy al Object Mode, vean, o sea, no hay cortes. La figura sigue estando unida, ¿no? A pesar de que generé nuevos vértices. Entonces, yo voy a generar nuevos, digamos, vértices y, perdón, ¿por qué aquí me lo está sacando para el lado? No, tiene que salir hacia arriba. Y voy a hacer como 2 subdivisiones para que digamos, mi botella se vea más o menos así. Voy a tener como el cuerpo de la botella, después voy a tener esta subdivisión un poco más corta y después esta subdivisión un poco más alargada. Y ya que tenga eso, voy a primero generar, digamos, la botella, la boquilla de la botella. Entonces voy a seleccionar ahora mi herramienta que dice escalar. Y voy a escalar con el círculo blanco, no con las flechas de color. Voy a escalar esto tantito y voy a decir, ok, este es el cuello de la botella, ¿no? Por decir algo, quiero que quede como así. Va. Ahora voy a seleccionar mi herramienta de selección. Voy a deseleccionar esos vértices que tenía seleccionados y ahora voy a seleccionar este segundo segmento y voy a volver a escalar. Voy a decir, ok, esta es la parte de la botella. Vuelvo a deseleccionar y quizá ahora voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a seleccionar estos y quizá los voy a mover un poquito para arriba, no sé. Y checar más o menos que todo esté con las proporciones que quiero, ¿no? Si alguno de estos filas o alguno de estos grupos de vértices no tiene la escala que yo quiero, pues puedo regresar a seleccionarlos y a cambiar de nuevo la escala, ¿no? Entonces el chiste es que ahorita yo sé que fueron como más herramientas, entonces espero que haya más dudas, pero que tengamos más o menos una figura así. Yo sé que es muy sintética, pero pues es básicamente lo que ahora mismo necesitamos.
José, para ver la perspectiva, ¿dijo que era F5 o solo 5? No, 5. Ve con 5, ahorita si ves tantito en el Meet, o sea, esta es la ortográfica, esta es con perspectiva. Entonces, se puede ver cómo en una los puntos están alineados perfectamente porque digamos que coinciden en altura, por ejemplo, coinciden en el eje Z y en el eje X, que es la altura, y la línea roja, que sería como el eje horizontal. Y cuando activamos la perspectiva, pues justamente lo que está más cerca se ve más grande, lo que está más lejos se ve más chico. Entonces ahorita para modelar normalmente hay que desactivar la perspectiva. Y de nuevo, además del 5, con el 1, el 3 y el 7, vamos a poder ver la vista frontal, la vista de lado y la vista desde arriba. Justamente, ahorita como es un objeto, digamos, cilíndrico, la vista frontal, el 1 y el 3 se van a ver iguales, ¿no? Pero pues eso es solo en el caso de este objeto, ¿no? Y la vista 7, pues justamente nos permite ver el cilindro desde la parte superior. Es como ver un esquema, ¿no? Es como ver, no sé, los planos de una casa, ¿no? Donde de nuevo no interviene la perspectiva, sino para que sean medidas como reales. Ay, perdón. ¿O no? Si yo, digamos, ahorita todavía está muy sintético, vamos a ir haciendo que esta botella se vea un poquito más realista, ¿no? Yo puedo subdividir y puedo seguir agregando ciertos elementos, ¿no? Entonces, esos elementos normalmente pues hay que recordar cómo son los objetos y los artistas o los que modelan tridimensionalmente normalmente se basan mucho en fotografías, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimos detalles que se nos olvidan o hay muchísimas, digamos, proporciones que nosotros asumimos que son de una forma y quizá no lo son así. Entonces, esta botella en realidad ahorita es como nada más, si regreso al modo como de objeto, no de edición, pues los planos no tienen grosor, ¿no? Entonces yo tendría que darle a este objeto un volumen, porque ahorita pues básicamente no lo tiene. Entonces, para continuar un poco con esta práctica, vamos a sellar la botella, vamos a cerrarla. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrarla por la parte de abajo. Entonces yo me voy a ir de nuevo en el modo de edición y con la vista así, el wireframe. Ahora voy a irme a la parte de abajo. Vean, voy a seleccionar todos estos vértices y voy a volver a dar en la herramienta que dice Extrude. Ahora, también lo pueden hacer con el teclado. Cada una de estas herramientas tiene alguna como shortcut, ¿no? Que es que en lugar de ir aquí y presionar Extrude, yo puedo en mi teclado simplemente presionar la tecla E, ¿no? Entonces, cuando presiono la tecla E, vean cómo en automático se hicieron esos nuevos vértices, ¿no? Entonces, en lugar de ir cambiando las herramientas, por ejemplo, para extruir, voy a presionar E y voy a bajar estos nuevos vértices. Ahora, estos vértices, pues vean, si yo muevo el mouse, se mueven conmigo, ¿no? Y esto puede complicar mucho las cosas. Pero si yo aparte de presionar la tecla de Extrude, inmediatamente después presiono la tecla Z, que es el eje, digamos, que va de arriba a abajo, cuando yo presiono Z, vean lo que sucede. Lo que pasa es que entonces todos esos vértices, el movimiento o la libertad de movimiento que tenían, ahora se va a limitar al eje Z, que es arriba y abajo. Entonces ahí yo ya podría moverlos con mucha libertad sabiendo que no se van a desacomodar. Entonces, por ejemplo, voy a bajarlos un poquito y voy a escalar. Y de la misma forma que ahorita vimos que había shortcuts para extruir, para la herramienta escalar también hay un shortcut que es la tecla S de scale, o sea, que es escalar en inglés. Entonces ahora, ya que los moví, voy a presionar, o sea, ya di clic, ya ese es su lugar, digamos, fijo. Los voy a volver a seleccionar porque los deseleccioné sin querer y voy a presionar S y vean cómo ya los voy a escalar, ¿no? Ahí está, entonces estoy pensando en la parte de abajo de la botella, que tienen un poquito
primero como una curvatura. Y ahora vean, voy a volver a extruir. Entonces voy a presionar la tecla E y al mismo tiempo, o sea, no al mismo tiempo, después voy a presionar la tecla S porque no quiero que esos vértices cambien, digamos, de altura, sino solamente que de donde estaban los vértices originales, estas copias, las voy a escalar, de nuevo con la tecla S de Scale, para que se generen como todas estas nuevas caras. Y al final, como habíamos hablado de que no es buena idea tener caras dentro de nuestro modelado de 8 lados, lo que voy a hacer es todos estos puntos los voy a unir en el centro, los voy a unificar. Y para hacer eso voy a dar clic derecho sobre mi espacio de trabajo, ahí sobre mis puntos, y voy a buscar una opción que dice Merge Vertices, que sería como unir vértices. Y en este caso, vean, hay unir vértices teniendo el cursor como referencia, colapsar. En este caso voy a elegir el primero, ¿no? Que es al centro. Entonces Blender va a calcular cuál es el centro, digamos, el promedio del centro de todas estas distintas coordenadas. Y de esos 8 vértices me va a hacer solamente uno, o sea, ya los unió al centro. Y de esta forma mi botella ya queda cerrada de la parte de abajo, ¿va? Entonces, esta sería la forma de verla de frente. Y así es como se vería. Bueno, ahorita la estoy viendo desde arriba, ¿no? Pero es básicamente lo mismo que verla completamente desde abajo. Entonces, el chiste ahorita es que cierren su botella, ¿vale? Espero que lo hagan para continuar. Va. Creo que me perdí un poco en la parte de unir los vértices. Ok. Voy a darle control Z, bueno, command Z para tenerlos por separado. ¿Ya los tienes así o estás todavía un paso antes o 2 pasos antes? Estoy un paso antes. Como ahí. Sí. Ok. Entonces, primero, para generar nuevos vértices es con la tecla E de extruir, ¿no? Y le voy a dar extrude y sin dar clic, porque ahorita si los muevo, pues los cambiaré de lugar, ¿no? Pero voy a darle que en lugar de que los mueva, o sea, que esa generación de vértices nuevos quede en otra ubicación, más bien los voy a escalar, ¿no? Entonces, vea, como que empieza del lugar original y escala un poquito hacia el centro, ¿no? Generando de nuevo nuevas caras. Y doy clic para que ya queden definidas en esa ubicación. Y ya de aquí, cuando tengo estos 8 vértices seleccionados, voy a dar clic derecho en mi mouse y voy a buscar la opción que dice Merge Vertices, unir vértices, y le voy a decir que quiero que los una al centro. Y entonces de esos 8 ya me generó un solo punto, ¿no? ¿Para qué? De nuevo, para que mi objeto Ok, está bien. quede cerrado. Va. Ok. Entonces, por fuera ya está cerrada. Vamos a ahora hacer la parte interna. Y esta quizás se ponga un poquito más difícil, ¿no? Voy a volver a seleccionar ahora mis vértices que están en la boquilla de mi botella. Y bueno, de entrada, pues voy a hacer un poquito más definida la forma, ¿no? Entonces, vean, le voy a dar extrude, voy a presionar E para extruir y después Z para pedirle que, o sea, que solo se mueva hacia arriba y lo voy a subir un poquito y después voy a presionar S para escalar y decir, ok, aquí va a empezar la parte de la boquilla de la botella, ¿no? Ahí quedó. Otra vez le voy a dar E para extruir y generar nuevos vértices. De nuevo voy a presionar Z para que se muevan solamente hacia arriba y voy a decir, ok, la boquilla va a ser así, ¿no? Más o menos esa altura. Y voy a hacerle un borde un poquito más suave. Entonces voy a volver a extruir, presiono E, presiono Z para subir y voy a escalar. Entonces, bueno, esto ya se ve más como la boquilla de una botella, ¿no? Ya empieza a tomar como más una formita un poquito más realista.
Hasta ahí creo que no deberían de tener problema. Ahora voy a hacer como toda la parte interna, ¿no? Porque de nuevo, ahorita yo no tengo un volumen como tal. ¿Por qué? Pues porque el grosor de estas caras pues no es inexistente, ¿no? Para el mundo tridimensional estas caras no tienen, digamos, no tienen anchura, no tienen grosor, ¿no? Son infinitamente delgadas. Entonces voy a hacer o duplicar como esta forma, pero hacia el interior de la botella. Entonces, de aquí de mi boquilla, la voy a poner tantito de lado para que se vea, voy a volver a extruir, voy a presionar E y S para generar un poco más de grosor. Y de ahí voy a ir extruyendo, pero ahora hacia abajo. Vean, voy a darle extrude y voy a presionar Z para que vaya hacia abajo. Y ahora estoy haciendo, digamos, la parte interna de la botella. Y voy a presionar o sea, el 1 para ver completamente de frente y quizás hacer coincidir esos vértices con algún, no tienen que coincidir exactamente, ¿no? Pero es para tomar referencia y ir generando un grosor, ¿no? ¿Dónde tengo que, o sea, poner estos nuevos vértices? Sobre todo donde empiece a haber líneas diagonales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí de la boquilla que era recta, hay una línea diagonal y abre un poquito. Entonces voy a dejar esos vértices ahí. Voy a presionar la tecla E para extruir. Voy a volver a bajar. Voy a alinear esto que bajé. No sé, como con esos vértices de aquí abajo. Y le voy a dar escalar. ¿Para qué? Pues para generar un poco el grosor. O sea, esto ya es internamente, ¿no? Estoy generando el grosor del vidrio. Voy a volver a extruir. E. Voy a bajar en Z para que se muevan exactamente hacia abajo. Y ahora con S voy a escalar. Y voy a, de nuevo, intentar mantener un poco el grosor de la botella. Voy a dar otra vez extruir y Z para bajar esto. ¿Qué tanto lo voy a bajar? Bueno, pues aquí no tiene caso dejarlo ya a la mitad. Entonces voy a seguirlo moviendo. Puede ser digo, ahí ya di clic y ahí se quedaron y podría con la herramienta de Move bajarlo, pero el shortcut para la herramienta de Move es la tecla G. Entonces, si yo presiono G, vean, puedo volver a mover esto y le voy a volver a dar G y Z porque es el eje. Yo sé que es muy repetitivo, pero es que solo a través de la repetición es que uno aprende a utilizar los shortcuts y eso ayuda posteriormente mucho. Y que llegue aquí abajo voy a hacer el mismo proceso que hice en la parte exterior de la botella, ¿no? Que es, a ver, voy a extruir un poquito más, voy a escalar hacia adentro más bien, para que sea más chico. Voy a volver a extruir, pero ahora sin mover, nada más con scale para generar este último octágono. Y de nuevo voy a presionar clic derecho, voy a buscar la opción de unir vértices y le voy a decir unir al centro. Y en este momento, vean, si yo me pongo me voy a salir al modo objeto, mi botella ya tiene un grosor y está completamente cerrada, tanto por fuera como por dentro. ¿Va? Entonces, en teoría es poner en práctica lo que ya vimos, solamente es pues, reforzarlo a través de la repetición. Entonces, de nuevo, tienen tiempo para llegar a este punto y me avisan para continuar un poco con lo que sigue. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo van? Sí, ya está. Belén, ¿también? Oh, no, Belén huyó. Fuga. Se dio a la fuga. Bueno, entonces, esperando que Belén regrese eventualmente. O quizá que no. Ya tenemos la botella cerrada por dentro y por fuera.
Si yo me salgo y me voy al modo objeto y cambio mi forma de visualización aquí del lado derecho al sólido, pues, o sea, ya tengo una botella, pero pues la verdad es que es una botella que está así súper geométrica, ¿no? Parece como de PlayStation 1, de Nintendo 64, cosas así muy, muy geométricas y nosotros pues queremos que se vea más circular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer eso es, aquí del lado derecho, ¿se acuerdan que vimos como las opciones como para renderizar animación, para renderizar imagen? Hay una opción en esta ventanita del lado derecho que es como una llave. No, ya regreso. Tienen que buscar entonces del lado derecho el icono que es como una llave de mecánico. Y aquí están almacenados algo que se llaman modificadores. Los modificadores son funciones, digamos, como en automáticas que nos ayudan a nosotros a reinterpretar nuestro modelado y facilitarnos un poquito la vida. Entonces, uno de los modificadores más comunes se llama subdivisión de superficie. Entonces, voy a seleccionar el objeto, ahorita pues solo tengo la botella, ¿no? Pero el objeto al cual le quiero añadir este modificador y voy a dar clic aquí donde dice añadir modificador, add modifier, y voy a buscar una opción que se llama subdivision surface, subdivisión de superficie. Y cuando yo le dé clic ahí, vean lo que le sucede a mi botella. O sea, ya se ve un poquito más orgánico, ¿no? O sea, ya se ve como un poquito más redonda. Y aquí del lado derecho, antes no había nada, ¿no? Más que un espacio gris y los distintos modificadores. Aquí ya me aparece como un recuadrito, que es justamente esta modificación. Yo la puedo activar y desactivar para ver mi antes y mi después. Digamos, pensemos en esto como una capa de filtros, ¿no? Estoy filtrando este objeto, añadiéndole cierta información. Entonces aquí lo único que voy a hacer es, en la parte donde dice subdivisiones, dice render 2, viewport 1. Esto básicamente significa, y voy a activar para que se vea, que cuando haga render va a haber más subdivisiones que las que yo estoy viendo en la actualidad. Entonces yo voy a hacer que estas dos coincidan, que tanto mi render como mi viewport, que es mi visión, o sea, de mi previsualización, y mi render tengan las mismas subdivisiones, que yo siempre recomiendo que sean máximo 3, ¿no? Más de 3 ya son demasiadas y ya va a empezar a necesitar un poder de cómputo muy elevado para calcularlo. Entonces, en este caso, este objeto es más o menos sencillo, lo puedo dejar incluso en 2, ¿no? Render 2, viewport 2. Y a pesar de que la botella ya se ve mejor, se siguen viendo como pues todos estos cuadritos, ¿no? Todos estos caras muy geométricas. Entonces, para eliminar eso, sin tener que hacer que mi esqueleto sea cada vez más complejo, voy a cambiar algo que se llama el shader, que es básicamente cómo se refleja la luz sobre esta superficie. Y entonces me voy a ir al objeto, lo voy a seleccionar y doy clic derecho y le voy a poner aquí, de estas dos opciones, elegir la que dice Shade Smooth. Predeterminadamente siempre está en flat, en plano. Y cuando yo le doy Shade Smooth, en realidad no estoy agregando más caras ni más vértices, solo le estoy pidiendo que los bordes de cada una de esas caras se difuminen, ¿no? Con el borde que está al lado. Y eso ya nos da una apariencia, vean, de mucha más suavidad, ¿va? Entonces, digo, esto es rápido, pero prefería que lo hicieran de una vez para regresar porque necesitamos retocar, ¿no? La botella ahora se ve demasiado suave, tenemos que recuperar algunos bordes. Entonces, les pido que hagan esto y regresamos ya para terminar un poco de detallar la botella para ver si hacemos algún otro elemento y también ver cómo se pueden mover estos en el espacio. Ok, entonces, ya tenemos, digamos, la textura y todo, pero nuestra botella pues se ve un poco rara, ¿no? Se ve demasiado circular. Entonces voy a regresar al modo de edición, aquí arriba del lado izquierdo, Edit Mode, y vean, pues puedo comparar. Ahora en lugar de utilizar la opción que estamos usando de Wireframe, ahora sí voy a utilizar la opción que dice Solid. Y no solo voy a activar esa, sino aquí del lado izquierdo hay como un recuadrito que son como dos cuadros que se superponen,
que justamente hace que digamos, el modelado se vuelva transparente, ¿no? Y aquí estamos teniendo una doble forma de ver la botella. O sea, estoy viendo como las coordenadas de mi modelado original y estoy viendo al mismo tiempo el objeto después de haberle aplicado este modificador de Subdivision Surface. Entonces tengo como esa comparativa. Y de nuevo, si doy clic en estos dos recuadritos, hacen que mi objeto sólido se vuelva transparente. Y eso es necesario para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ahorita tengo esta doble forma de vista, ¿no? Lo que sucede aquí, o lo que está sucediendo, y me voy a salir aquí momentáneamente, es que cuando yo agrego el Subdivision Surface, y voy a agregar, no un plano, perdón. Voy a agregar un cubo. Cuando yo pongo el Subdivision Surface, en realidad lo que está ocurriendo es que está haciendo como un promedio, ¿no? Vean, aquí tengo este cubo, a este cubo le voy a agregar esa misma que es Subdivision Surface y voy a hacer lo mismo que hicimos con la botella, ponerle el shader smooth y las subdivisiones en dos. Entonces vean, es como, ¿por qué si es un cubo acaba siendo un círculo? Y bueno, lo que sucede ahí es que en este Subdivision Surface lo que hace es calcular un poco los promedios, ¿no? O sea, en lugar de que, digamos, llegue a este vértice, calcula de este vértice cuál es el promedio hacia acá y entonces genera justamente una línea curva. Y esto, bueno, pues el cubo, siendo perfecto, hace lo mismo con todas las esquinas. ¿Cómo yo puedo arreglar eso? Bueno, en el caso de este cubo, yo tendría que agregar más cortes para que al agregar esos cortes, este promedio que hace entre el vértice, por ejemplo, aquí el de arriba y el de abajo, pues ya no sea de la longitud total, ¿no? Sino sea de la mitad o de la mitad de la mitad. Entonces, para agregar cortes a esta figura, ahorita voy a seleccionarla, tengo que presionar en el teclado Control R o aquí del lado izquierdo tienen una opción que se llama Loop Cut, que es como un cubito con una línea verde cortándola a la mitad, ¿no? El shortcut para esto es, bueno, si son Windows es Control R o Command R. Y vean, cuando yo me pongo, antes de dar clic, primero tengo que decirle dónde quiero el corte, ¿no? ¿Cómo sabe dónde quiero el corte? Bueno, el corte sale perpendicular al borde en el cual yo me coloco, ¿no? Entonces vean, o sea, dependiendo en qué línea o en qué borde yo me coloque, de la mitad de ese borde va a salir de manera perpendicular el corte. Entonces yo ahorita vean, como ejemplo, voy a cortar esta figura, perdón, le voy a dar control R, la voy a cortar aquí y voy a presionar para que, puedo mover este corte, pero ahorita lo voy a dejar al centro. Voy a cortar y voy a presionar ahora clic derecho para que el corte se quede en el centro. Otra vez control R y ahora voy a cortar por la mitad. Y en lugar de moverlo, voy a dar clic derecho para que el corte regrese al centro. Y ahora lo voy a cortar hacia atrás, hacia el eje Y. Control R, me ubico y hago el corte y vean, y doy clic derecho. Y ahora esta figura, o sea, ya se ve un poquito más cúbica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el promedio ya no se está haciendo de este vértice, digamos, superior hasta el vértice de abajo, sino se está haciendo de aquí al punto medio. Entonces, si yo quiero que esos bordes sean todavía más filosos, o sea, más agudos, puedo hacer más cortes. Vean, puedo hacer control R y hago un corte aquí, pero esta vez sí lo voy a pegar. ¿Qué tanto? Pues quizá no completamente al corte de arriba. Y voy a agarrar acá abajo y voy a pegar un poquito ese corte y voy a hacer lo mismo en los lados. Voy a pegar para acá, voy a pegar para acá y me faltaría en esta cara pegar, o sea, hacer estos cortes. Entonces vean, ya recuperé la forma cúbica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si me acerco aquí, pues en realidad pues hay un montón, digamos, de vértices y el promedio que generó el Subdivision Surface ya se está haciendo, pero en un espacio mucho, mucho más pequeñito. Y entonces, por consiguiente, pues tengo esta sensación como que los bordes son más agudos, aunque si me acerco, vean, siguen teniendo como cierta suavidad. Entonces, eso solo es como para
ejemplificarlo de manera muy dramática. Pero si yo me voy aquí a mi botella, tengo que identificar, ¿cuáles son esos bordes que necesito volver a, digamos, remarcar? Entonces voy a empezar aquí por la parte de abajo de la botella, ¿no? Voy a decir, ok, tengo que esta curva hacerla más aguda. Entonces voy a agregar un corte. Y este corte, cuando yo le doy control R, vean, se puede agregar en la parte de mi modelado que quedó fuera, o si yo activo aquí arriba del lado derecho esta transparencia a las que le hablaba, cuando le doy control R de nuevo, puedo seleccionar si el corte se hace por fuera o por dentro. No sé si alcanzan a ver cómo la línea amarilla cambia de posición y de longitud. Esto me está indicando que, vean, está afuera o adentro. Entonces, bueno, adentro quizá no se ve, pero voy a hacerla también por dentro para que, digamos, eso también quede bien por dentro. Y voy a mover este corte a la, digamos, a la parte inferior y lo voy a hacer también por fuera. Vean cómo tengo que decidir. Voy a hacer este corte aquí y lo voy a bajar. Si yo me salgo de aquí y quito todo esto, pueden ver ustedes cómo justamente ese borde inferior ya está un poquito más definido. Si yo lo quisiera modificar, puedo regresar al modo de edición y así como hice un corte y me generó todos esos vértices alrededor de la figura, yo también puedo seleccionar, en lugar de seleccionar un vértice, por ejemplo, puedo seleccionar toda esa fila de vértices y eso se hace con la tecla Alt. Entonces, cuando yo doy Alt, a ver, me voy a poner a justo, o sea, a veces es difícil, hay que aprender a identificar cómo elegir, ¿no? Me voy a poner aquí en medio y voy a presionar Alt entre estos dos vértices, que es justamente digamos, la fila de vértices que quiero seleccionar y pueden ver como todos están en amarillos. Y yo podría mover otra vez eso del lugar si es que donde quedó no me gustó, ¿no? Entonces podría modificar un poquito. Ahora, antes de que se vayan a hacerlo, voy a hacer lo mismo, pero ahora en la parte, digamos, donde empieza el cuello de botella. Voy a activar mi transparencia. Voy a presionar control R y primero voy a hacer el corte interno y voy a subir un poco. Y después el corte externo y también lo voy a subir. Si lo pongo muy pegado, el borde va a ser muy, muy filoso. Entonces aquí, por ejemplo, esta parte de la botella, me voy a acercar un poquito para que sea quizá más evidente. Pues quiero que quede un poquito curva, ¿no? Y quizá no es muy evidente, pero cuando ustedes lo vean en su pantalla seguramente va a ser más claro porque pues tienen ahí la referencia del modelado, ¿no? Entonces quizá lo voy a dejar un poquito así, como más curvo. Tac. Y, por ejemplo, voy a identificar qué otro corte necesito. Pues necesito un corte también aquí donde el cuello de la botella ya se generó, ¿no? Entonces voy a dar control R, voy a buscar en dónde puedo hacer mi corte para que coincida, digamos, con lo que quiero hacer y ahora por fuera voy a hacer que sea un poquito más. De nuevo, que sea un poquito más filoso ese borde, ¿no? Y esto se hace principalmente porque en el mundo real no existen los bordes perfectos, ¿no? No existe un borde así a 90 grados, ni siquiera un cuchillo, ¿no? Porque cuando le haces zoom te das cuenta que pues todas las orillas son chatas. Entonces, de esta manera nos estamos acercando un poco más a cómo son los objetos en la realidad, que es que pues, no tienen bordes perfectos como en el mundo tridimensional se pueden lograr. Y esto nos va a ir dando o acercando cada vez más a ese look que tiene la realidad. De aquí, pues pueden, o sea, de hecho pueden como detallar todo lo que ustedes quieran. Por aquí, vean, por fuera voy a detallar un poquito para que se vea más filoso la boquilla. Aquí puedo generar todavía más cortes para ir definiendo esos bordes cada vez más, ¿no? Entonces vean qué diferencia de lo que teníamos antes
a lo que tenemos ahora. Ya podemos ver bordes que no son perfectos, ¿no? Siguen teniendo cierta curvatura. Quizás se quedó demasiado cerquita, ¿no? Aquí están mucho más suaves, pero ya la forma de la botella está mucho más definida que lo que obtuvimos después de haber aplicado este modificador de Subdivision Surface, ¿no? Entonces, esto es un poquito más tricky, es un poquito más truculento. Yo quedo acá para resolver cualquier duda y pues, les pido que lo realicen para resolver. ¿Ok? Jeje, tricky. Sí, es que al principio no es tan sencillo. Ya podemos hacer videojuegos. Uf, ya. De un montón de botellas que están ahí, estáticas, sin hacer nada. Ok. Sí, definitivamente sí está un poquito más truculento. Pamela y Belén, ¿cómo van? Ya estuvo. Ok. Entonces, pues ya no queda tampoco muchísimo tiempo, ¿no? Yo aproveché en lo que ustedes hacían eso como para hacer un par de copas y quizá ya no las hagamos, pero es como, pues para pensar siempre cuál es la figura de la cual tenemos que partir. Por ejemplo, en esta copa, las voy a borrar. Pues a veces conviene empezar justamente por una esfera, por un cubo, un cilindro. Por eso hay como tantas variedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una copa muy rápido. Si yo quisiera hacer una copa, pues lo ideal sería entonces empezar justamente con una esfera, ¿no? Esta esfera ahorita la voy a mover solo para que no coincida con la botella. Pero pues en realidad, digamos, cómo la voy a trabajar es exactamente lo mismo. Voy a pasar de entrada a Edit Mode, voy a dar clic por fuera para que no esté seleccionado absolutamente nada. Y una de dos, o me voy al wireframe para ver el esqueleto, o si me quedo en sólido, tengo que activar siempre esta transparencia para que a la hora de que yo seleccione vértices, se seleccionen los de adelante y los de atrás. ¿Por qué? Porque si no está activada esta transparencia y yo selecciono algunos vértices, vean, solo se les seleccionaron la parte que se alcanzaron a ver desde el punto de vista de la cámara, ¿no? Entonces nada más acuérdense que eso es importante. En este caso me voy a ir a wireframe porque según yo es como un poquito más claro y evidente. Y entonces de entrada pues digo, voy a hacer una copa, pues voy a quizá eliminar, en este caso del cilindro agregamos. Entonces, ¿cómo elimino algunos vértices? Bueno, pues de entrada tengo que seleccionarlos y igual que como vimos la sesión pasada con la tecla X, si ustedes la presionan mientras están en el espacio, dentro de Edit Mode les pregunta, cuando están afuera y es el objeto, solo les dice eliminar objeto y ustedes dicen que sí. Pero aquí les sale una opción que dice, bueno, ¿qué es lo que quieres eliminar, no? Porque hay muchas opciones. Y ahorita, de entrada, pues lo más fácil es decirle, quiero eliminar vértices, aunque podrían eliminar bordes o caras, las caras que ustedes tengan seleccionadas. Le voy a dar vértices y vean, lo que sucede es que mi esfera ya quedó abierta por la parte de arriba y voy a eliminar también el vértice de hasta acá abajo y le voy a decir vértices. Entonces ya digamos, tendría ahí como el inicio de una copa. Y aquí pues es justamente tomar, me voy a ir a la vista completamente frontal, y ir distribuyendo, ¿no? En este caso no voy a agregar más vértices con los que ya están, pues simplemente los voy a modificar y quizá ir moviendo un poquito en el espacio, segmento por segmento, viendo que ya están ahí, los moviendo. Ahí me pasé estas, creo que tienen que ir un poquito más abajo, entonces quizá ahí ya se ve un poquito más como copa, ¿no? Y si quisiera hacer lo mismo que con la botella, de generar la parte interna, pues ahí sí ya me metería entonces a, por ejemplo,
con el botón E de extruir, generar nuevos, meterme un poco hacia el interior de la copa y otra vez extruir, ir moviendo, escalando, pues para hacer la pared interna, ¿no? Vamos a hacer esto para agilizar esto. Les digo que los botones de los shortcuts ayudan mucho porque pues, estar cambiando de herramienta para cada movimiento que uno quiera hacer pues, se vuelve un poco tedioso. Entonces, ya que uno se acostumbra a utilizar los shortcuts, los tiempos se van reduciendo considerablemente. Pues bueno, hice más o menos lo mismo que hicimos afuera. Finalmente un extrude con scale. Y los voy a juntar con el Merge Shot Center, ¿no? Entonces ya tengo la parte de arriba de la copa, ya está cerrada. Y ahora pues voy a hacer quizá la parte inferior de la copa. Vamos a extruir eso hacia abajo. ¿Cuánto? No sé, tengo que quizá alejarme un poquito. No sé, por ahí. Y otra vez extrude, scale. Hacer un poco quizá la base de la copa. Vamos a verlo. Extrude, scale. Extrude, scale para cerrarla. Y clic derecho y al centro. Y ya, o sea, yo ya tendría más o menos mi copa. Me parece que está un poquito chica la parte de abajo, entonces vamos a escalarla. Hay más cosas de las que debería. Voy a agarrar solamente la base y escalarla. Okay. Entonces, si me salgo de eso, pues vean otra vez, está como muy rígida, ¿no? Entonces voy a cambiar el shader a smooth y de nuevo aquí en la herramienta como de mecánico, en la llave mecánico voy a agregar un subdivision surface, voy a cambiar las subdivisiones aquí del viewport a 2 y si fuese necesario, por ejemplo, la parte de arriba quedó bastante bien, pero quizá la parte de acá abajo sí necesita algunos cortes con control R, acá arriba y otro quizá acá abajito, solo para hacer eso un poquito más rígidos esos bordes, ¿no? Y ya, ahí está. Listo, la copa. No sé si la parte de acá arriba, quizá el borde de la copa pudo haber quedado. Quizá le falta un poquito de rigidez, no mucha. Ahí está, perfecto. Y entonces ya que generé otro objeto, pues quizá lo acomodo en el espacio y lo voy a mover con la tecla G. Lo voy a mover tantito en el eje X. Vean, si presiono G y X, se mueve solamente como en ese carril. Y ahora G y Z, ahora pues ya puedo colocarla más o menos a la misma altura, ¿no? Tomando como referencia la altura de la botella. Quizá quedó muy grande, ¿no? Entonces, aquí ya no en Edit Mode, sino en Object Mode, podría todavía escalar esto y decir, a ver, no, pues quiero que sea un poco más pequeña para que coincidan las dimensiones, etc. Ahí está. Obviamente, esto que acabamos de hacer, pues es de lo más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene, o sea, porque es perfectamente simétrico el objeto, ¿no? Si tuviéramos una taza de café o algo así, pues entonces ya este modelado, pues tendríamos que ver la manera de cómo agregarle el asa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, digo solo para, ya no da mucho tiempo explicarlo, pero para que tengan un ejemplo, cómo se crea un asa, pues en lugar de seleccionar por vértices, puedes seleccionar por caras, ¿no? Y decir, pues ¿sabes qué? Si esta fuera una taza, pues de aquí va a salir un asa, ¿no? O quizás selecciono estas dos caras con Shift y le doy Extrude, la misma tecla extruir, y vean, de repente podría generar yo justamente un poquito No, quizá exageré la distancia.
podría yo ir generando aquí. Mientras roto, podría ir generando yo unas. Ya después la tendría obviamente que mejorar, ¿no? Y cambiar la posición de todo esto, etcétera, pero es para que se den una idea de cómo es que se hacen elementos como más complejos. Bueno, y así consecutivamente. Y además de eso, pues, muchas veces tendríamos que aquí hacer un orificio, por ejemplo, quitar aquí con caras, decir, ¿dónde voy a cerrar esto? No, pues va a ser en estas dos caras, las voy a eliminar, entonces la selecciono, presiono X y ahora en lugar de decirle elimina vértices, eliminas caras, ¿no? Entonces ahí haces un huequito y después cómo juntas esto con aquello, pues hay una forma de crear justamente caras. Por ejemplo, aquí yo sé que esto está como muy avanzado, ¿no? O bueno, o sea, como que es muy rápido lo que estoy haciendo, pero justamente yo podría seleccionar bordes y decir, quiero que estos bordes se unan, ¿no? Y es como básicamente decirle qué partes quieres que se unan con qué otras partes, etcétera, ¿no? De nuevo, lo estoy haciendo como muy mal y no lo terminé, pero es como nada más un ejemplo. Entonces, este es como nada más un punto de partida. Afortunadamente en internet hay un montón de tutoriales de Blender. La mayoría o los buenos están, la verdad es que sí están en inglés y eso pues no es muy bueno porque no sé si todas hablan inglés, pero bueno. El chiste es que esa sería como la introducción a un modelado un poquito ya más orgánico, ¿no? Y no tan geométrico como vimos la vez anterior. Si además de eso nosotros a cada uno de estos elementos les agrego ya un material, por ejemplo, como podría ser aquí en la botella, agregué un material, le agregué transparencia, pero podría no ser transparente, ¿no? Podría ser igual rígido, pero aquí, como vimos la vez pasada, se le puede agregar transparencia. Vean, aquí puedo hacer un material nuevo y decir, pues va a ser blanco, porque ese cristal es completamente incoloro, no va a tener reflejos metálicos, no va a tener rugosidad y va a ser completamente transparente. Ahí está. Y lo mismo que hice con eso, pues sí, generé aquí un plano que sí tiene cierto nivel de brillantez y pues agregué una lámpara que es pues una lámpara así como una caja de luz, una fuente de luz cuadrada, se puede ver ahí en el reflejo, para generar una luz muy suave y que esa luz o esa fuente lumínica al ser tan grande pues nos dé justamente reflejos así muy, muy largos sobre la botella, ¿no? Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo y no llegamos a la parte de la animación. Pues, no sé, lo tendremos que dejar para otra ocasión. Aquí lo único que valdría la pena decir es que cuando hablamos de los motores de búsqueda, habíamos estado utilizando como el Eevee, ¿no? Y el motor de búsqueda, el motor de renderización Eevee no genera transparencias. O bueno, sí se pueden generar, pero es un poquito más complicado. Entonces, para cualquier otro material que no sea transparente o reflectivo, es un poco más fácil utilizar este motor de renderización que se llama Cycles. Pero pues ya la vez pasada vieron que ahí pude hacer el carrito y poner las luces, etcétera, con el otro que se llama Eevee. Y la verdad es que dependiendo de lo que uno quiera, pues normalmente va seleccionando uno o el otro. Pero este sería un poquito el resultado. Yo sé que fue muy apresurado, pero pues ahora sí que es básicamente para lo que nos da tiempo acá. ¿Tienen alguna duda? Estuvo genial. Si necesitan información o algún canal, hay uno que se llama Blender Guru, sin nada fanfarrón, pero es bueno.
Hay otro que se llama CG Cookie. Y vamos, que hay muchísimos, ¿no? Esos dos canales tienen tutoriales y todo. Solo chequen que si van a ver un tutorial, pues que sea de la versión de Blender que estamos utilizando, que es de 2.8 o 2.9, ¿no? Como versiones más recientes. Porque versiones ya 2.70 y cacho es cuando el programa era distinto, entonces seguramente no les van a funcionar. Y ya la verdad es que de aquí empezar a animar, o sea, cosas muy básicas, pues tampoco es nada complicado. O sea, se ponen unas cosas que se llaman keyframes. Entonces uno decide una ubicación, agrega un keyframe, se mueve en una línea del tiempo que aparece aquí abajo y ya estando en otro momento temporal, elige otro lugar y agrega otro keyframe. Nosotros reproducimos, bueno, cuando nosotros reproducimos eso, pues el Blender lo mueve de un lugar para el otro, ¿no? Se pueden poner keyframes de lugar, de escala, de rotación, etcétera. Y esta es como la forma más sencilla y básica de animar. Ya cuando quieren animar a un personajito, pues ya estamos hablando de cosas bastante más complejas, ¿no? Donde ya tienes que generar como un esqueleto, pero virtual, ¿no? Para asociar el modelado con una estructura que tiene como articulaciones. Y hay articulaciones para el rostro, hay articulaciones para el cuerpo, etcétera. Pero bueno, pues esa sería un poco la introducción de Blender. Normalmente hacemos un ejercicio, ¿no? Con estas cuestiones muy básicas para mover objetos y hacer alguna pequeña animación con distintos materiales, pero pues ahorita ya no va a funcionar. No vamos a alcanzar a hacerlo. Pero pues espero que, o sea, si les interesa el 3D, pues les haya servido un poquito para perder el miedo y pues quizá buscar algunos otros materiales que les ayuden a aprender por su lado. Listo. Eso sería todo por la sesión del día de hoy.